Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan Uriel Cisneros Nogués y voy a explicar cómo resolví la actividad 4 de la materia de Fundamentos de Electrónica, que consiste en un filtro pasabajas y en uno pasaltas. El primer ejercicio es este circuito que tenemos aquí. Aquí tenemos un seguidor de voltaje, por lo tanto nuestro voltaje de salida va a ser el mismo que el de entrada que tenemos aquí. Entonces podemos limitarnos a resolver solo esta parte y obtener el voltaje en el resistor. Para hacerlo hacemos un divisor de tensión, pero como tenemos un inductor tenemos que usar reactancias. Entonces tenemos abajo la resistencia más la reactancia del inductor y arriba la resistencia del elemento que queremos conocer su tensión, multiplicado por la tensión de entrada, que es VI. Y bueno, aquí para simplificar cálculos multipliqué arriba y abajo por 1 entre R, de modo que tengo esto. Después pasamos la parte de abajo, que es un número complejo. Vemos el número imaginario j. Eh, lo expresamos en la forma exponencial. Aquí abajo tenemos la magnitud. Y de este lado tenemos el ángulo. Ahora para sacar el diagrama de Bode, primero utilizamos esta parte, que es de la magnitud. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Hacemos un poco de álgebra utilizando las propiedades de los logaritmos. Y al final nos queda esta expresión. Para encontrar las asíntotas hacemos primero omega L sobre R al cuadrado. Este va a ser nuestro primer caso. Hacemos que eso sea mucho menor a 1, que es lo que tenemos aquí. Y haciendo ese caso podemos despreciar esa parte. Entonces nada más nos quedaría menos un medio logaritmo de 1. Y bueno, esto es 0. Esa sería nuestra primera asíntota. Sería aquí a lo largo de la coordenada 0. El segundo caso es cuando omega L sobre R todo eso al cuadrado es mucho mayor a 1. En este caso ahora podemos despreciar el valor de 1 porque no, como este es mucho mayor, no nos afectaría ese 1. Entonces lo despreciamos y nos queda esta parte. Entonces utilizamos de nuevo las propiedades de los logaritmos para llegar a esta parte. Luego los separamos y llegamos a esta expresión donde podemos hacer una analogía con la ecuación de la recta que se vio en geometría analítica, donde y es esta parte, x es logaritmo de omega, que está acompañado con la pendiente, que como es un signo negativo, la pendiente es menos 1, y por último tenemos b, que es la ordenada, donde se corta el eje de las ordenadas, que es lo que tenemos acá. O sea, tenemos una pendiente negativa de menos 1 y sabemos que pasa sobre esta coordenada. Entonces marcamos esta coordenada y como sabemos la pendiente, esta distancia al origen es la misma que está acá. ¿Por qué? Porque es pendiente menos 1, entonces este ángulo es de 45 grados. Entonces marcamos ahí nuestra otra asíntota y de esta manera ya tenemos nuestro diagrama de magnitud. Ahora para el diagrama de fase tomamos el ángulo θ, que vendría siendo menos tangente a la menos 1 de omega por L sobre R. El primer caso es cuando omega tiende a 0. De esta manera obtenemos un ángulo θ igual a 0. Y el segundo caso es cuando omega tiende a infinito. Y de esta manera obtenemos la coordenada, el ángulo de menos 90 grados, o que en radianes sería menos pi medios. Marcamos ambos asíntotas. Y para saber la pendiente, necesitamos saber la frecuencia de corte, que es igualando la reactancia inductiva con la resistencia. Despejamos omega y esa sería nuestra frecuencia de corte, que es básicamente la coordenada que tenemos acá, R entre L. Si se dan cuenta es lo mismo. Entonces sabemos que aquí es donde va a estar nuestra pendiente
y pues va a tener esta forma. Aquí el cruce es una década antes de la frecuencia de corte y este cruce con la segunda asíntota es una década después de la frecuencia de corte. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que de igual manera tenemos aquí un seguidor de tensión, perdón. Entonces el voltaje de salida aquí es el mismo que tenemos acá, entonces podemos solamente encontrar el voltaje en el inductor. Para hacerlo utilizamos un divisor de tensión, donde en vez de utilizar por resistencias, pues utilizamos reactancias porque tenemos un elemento inductivo. Entonces abajo tenemos la reactancia total entre la reactancia a la que queremos encontrar la tensión, multiplicado por la tensión de entrada, que es VI. Aquí, para simplificar algunos cálculos algebraicos, multipliqué arriba y abajo por menos J sobre omega L. De esta manera tenemos esta expresión y ahora tenemos que sacarle la magnitud a esta parte de aquí abajo, que es el número complejo, por lo que nos queda esta parte de aquí, la magnitud aquí en la raíz y el ángulo expresado con la exponencial. Ahora para construir nuestro diagrama de Bode, empezamos con la magnitud, sacamos logaritmo de ambos lados de la expresión y utilizando las propiedades de los logaritmos llegamos a esto. Para encontrar las asíntotas del diagrama de magnitud de Bode, luego utilizamos en el primer caso hacer que r entre omega L elevado al cuadrado sea mucho menor que 1. De esta manera esto lo despreciamos y nos queda solamente esta parte, que el logaritmo de 1 es 0. Entonces ahí tendríamos nuestra primera asíntota, aquí en 0. El segundo caso es hacer que r sobre omega L al cuadrado es mucho mayor a 1. Aquí pasa al contrario, aquí despreciamos el 1, por lo que nos queda esto. Utilizando igual propiedades de los logaritmos, llegamos a esta expresión, donde hacemos una analogía con la ecuación de la recta, donde y es logaritmo de voltaje de salida sobre voltaje de entrada, x es logaritmo de omega. Aquí la x está acompañada de la pendiente, pero en este caso pues la pendiente viene siendo 1, y b, que es donde corta la recta al eje de las ordenadas, es menos logaritmo de r sobre l, que es justamente esta coordenada de aquí, menos logaritmo de r sobre l. Y sabemos que la pendiente es 1, entonces este ángulo es de 45 grados, por lo que esta distancia al origen es la misma que la que está acá. Entonces esta coordenada tiene la misma magnitud, solo que en este caso pues es positiva, porque pues la pendiente es positiva. Entonces ahí también tenemos logaritmo de r sobre l. De esta manera podemos notar que este es un filtro pasaltas, donde tiene una frecuencia de corte en R sobre L. Para encontrar esa frecuencia de corte, igualamos la resistencia y la reactancia inductiva, y de ahí despejamos omega, que es justamente ese resultado, y es esto que tenemos aquí, R sobre L. Ahora, para encontrar el diagrama de fase, tomamos de esta expresión la parte del ángulo, que es menos tangente a la menos 1 de menos r sobre omega L. El primer caso es cuando omega, para encontrar las asíntotas, tomamos el primer caso, que es cuando omega tiende a 0, que aquí nos queda menos infinito. Eso vendría siendo menos pi medios, pero con el signo negativo de acá, eso nos da pi medios, que es esta de aquí, esta asíntota de aquí. La otra asíntota es cuando omega tiende a infinito, que esto hace que se convierta en 0, y pues la tangente a la menos 1 de 0, pues es 0, que ahí vendría siendo nuestra otra asíntota. Trazamos nuestra pendiente justo en donde está la frecuencia de corte, ahí es donde está la mitad de esta pendiente, y se cruza en las asíntotas en 0.
un veces la frecuencia de corte, que vendría siendo una década antes de la frecuencia de corte. Y se cruza con esta una década después de la frecuencia de corte. Y bueno, eso sería todo.